Senadora Dolores Padierna, buenos días. Buenos días, Salvador. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario. ¿Qué nos puede decir de estos primeros trabajos, de esta primera ronda? ¿Cuál es su balance? Pues se habló mucho, se presentó un texto por cada país, en cada mesa. Un poco para entender la mecánica, se instalaron las mesas de discusión, una por cada tema, son 28 en este momento. A las mesas se presenta cada país con un documento y esos documentos se va buscando acercamiento en cada uno hasta llegar a algún acuerdo, algún consenso. Digamos que en esta primera sentada hubo dos partes: la instalación, donde de nueva cuenta Estados Unidos se presentó en forma agresiva y yo diría irresponsable con la firma que plasmó ese país en el Tratado de Libre Comercio hace 23 años, desconociendo prácticamente el paradigma que significó en su momento el libre comercio, y ahora solicitando beneficios exclusivos para Estados Unidos. Al decir exclusivos, quiero decir que están fijándose en sus políticas, claro, cual si los demás fuéramos responsables de sus políticas. Solo para dar algunos datos, se quejan mucho de la balanza comercial, que es deficitaria con respecto a México, pero Estados Unidos tiene una balanza deficitaria, una balanza comercial deficitaria desde hace muchos años. En el año 2000 casi era 56% su déficit. En 2016 este déficit, la mayoría lo tiene con China. Un 47% de su déficit es con China, un 20% con la Unión Europea, un 10% con Japón, y México representa solo un 8.7% del déficit de Estados Unidos. Pero ¿por qué o qué culpa tiene México de la política económica que implemente Estados Unidos? Absolutamente ninguna. Entonces nos parece que es un mero pretexto para presionar a México respecto de otros temas, por ejemplo, a los que titula empresas estatales, que es todo un gran tema. Empresas estatales, ¿cuáles? En México ya nada más quedan dos, desmantelaron todo. Pero además en Estados Unidos no existen las empresas estatales, en Canadá tampoco. Entonces, ¿para quién está dirigido este capítulo que viene dentro de los objetivos que señaló Estados Unidos? Pues evidentemente que para México. Y no es poca cosa lo que están mencionando ahí. Cuando ellos hablan de empresas estatales, hablan de disciplinar a las empresas estatales para que hagan o prohíban prácticas como los subsidios, como las compras locales, y anula la posibilidad de implementar políticas industriales propias para convertir a México simplemente en un surtidor de pues petróleo crudo, y que importemos de manera permanente el valor agregado que produce Estados Unidos. Eso es tan solo por señalar un tema que tiene repercusiones gravísimas para nuestro país, pero que además está dedicado todo un apartado a empresas estatales cuando no existen en otro país. Claro, van sobre Pemex y la CFE, eso está clarísimo. Ante estas presiones y ante esta posición agresiva, ¿cómo observó la respuesta del gobierno de México, de la delegación mexicana? También ambivalente, en dos posturas. Una, la diplomática, donde me parece que tienen muy claros los temas, no lo tenían, yo no los veía con una estrategia. Al Senado de la República entregaron un documento que le llamaron lineamientos para la modernización. Realmente no dicen nada, no hay contenido, se vería perdido, sin estrategia, sin plan, sin tema, sin prioridades. Ya en Estados Unidos se les dio al menos muy abrevados de mucha argumentación en 4 temas que también son muy preocupantes. La resolución de disputas, que Estados Unidos pretende que se acabe el arbitraje en las cortes de cada país, lo cual significa que todas las controversias se lleven a las cortes de Estados Unidos,
Bueno, pues solo un tonto puede aceptar eso. ¿Y quién acude? Esto significa anular el capítulo 19. ¿Quién acude al capítulo 19? Las empresas exportadoras de México, principalmente Sí. la industria automotriz, la industria textilera, y siempre han ganado las empresas en contra de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos quiere anular este capítulo que permite a las empresas acudir a la Corte, en este caso la Corte Interamericana, la Corte de la Haya, o la Corte Mexicana, o también, sobre todo, la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Así es. Quieren anular ese capítulo. Y hay otros. Pues el tema de las inversiones, que es bien delicado, el tema de la propiedad intelectual, donde no veo nada claro, y es lo único que podríamos como mexicanos estar a la espera, y es tal vez uno de los puntos que pudiéramos coincidir en el planteamiento de Estados Unidos, es en la homologación de salarios en la región. México pues tiene los salarios más bajos del mundo, ya ni siquiera de la región, y esto lo dice el propio gobierno, que somos muy competitivos en materia de salarios. Eso quiere decir que somos los más bajos. Los más baratos. Los más baratos. Así es. Oiga, senadora, buen día. Selene Ávila, ¿qué tal? Selene, qué gusto. Igualmente. ¿Qué le contestan al gobierno de Estados Unidos cuando insiste en el déficit? Porque decía, por cierto, además el senador Cordero, evidencian un profundo desconocimiento de qué es el déficit y qué lo genera. Le dejaron claro, está rarísimo que no sepan lo que es. Y dos, ¿qué les dijo Ildefonso Guajardo cuando se reunieron con él? ¿Cómo fue esa reunión? Sí, bueno, el déficit de todas las economías de cualquier país se debe a 4 factores: a un incremento del consumo más allá, al consumo, a la inversión total, al gasto público productivo, o a un aumento de las exportaciones netas. Ahorita estamos, en el caso de Estados Unidos, están en este último caso, en un aumento de las exportaciones netas mayor que sus importaciones netas, pero quien toma las decisiones es única y exclusivamente Estados Unidos, nadie más. Pero Estados Unidos tiene problemas estructurales de su economía asociados al comercio y a su propia producción desde hace mucho tiempo, sobre todo a raíz de la crisis del 2007-2008. Se acordarán de la crisis financiera derivada de los créditos hipotecarios. Exactamente. Y a raíz de ahí no ha podido recuperar los empleos perdidos. Y los empleos perdidos en Estados Unidos son a 2 factores: a la crisis misma, que es estructural, es todo un tema, nos lleva a la geopolítica, a su competencia con Asia, otros temas que seguramente Estados Unidos tiene muy claros. Pero también se debe a que la robótica, la tecnología va avanzando y va desplazando mano de obra. gente, claro. Ha desplazado gente. Entonces son muchos factores, y no puede decir que como tiene un déficit del 8% con México, culpa de México, a eso se deba todo el desempleo de Estados Unidos. Es absurdo, es ridículo. Solo para darnos una idea, Estados Unidos tiene un PIB, un Producto Interno Bruto, de 18.570 billones de dólares, trillones para nosotros, de los cuales el déficit que tiene con México es de 63.000 millones de dólares, o sea, el 0.3% de su PIB. Eso lo puede poner en crisis. Definitivamente que no, es ridículo. Es un porcentaje completamente manejable, no tiene peso en una economía del tamaño de Estados Unidos. Senadora, tengo que hacer una pausa obligada, pero le quiero pedir si se mantiene en la línea, porque además del balance que nos ayuda a hacer sobre el TLC y lo que viene en las siguientes negociaciones, quiero preguntarle por este lanzamiento de sus aspiraciones para la candidatura a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Le parece si volvemos después de la pausa? Gracias. Muchas gracias. Estamos conversando vía telefónica con la senadora Dolores Padierna, coordinadora de los senadores del PRD. Y bueno, para redondear nada más lo del TLC y las negociaciones, senadora, esta última pregunta que le hacía Selene Ávila sobre el diálogo que tuvieron con Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, ¿qué fue lo que les dijo? Para pasar al otro tema que le comentaba. Con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, hemos tenido un diálogo respetuoso. Él ofreció que a final de la segunda ronda, que sería en México,
podríamos tener ya los documentos que se están perfilando para hacer la resolución. Estamos, de hecho, en una comisión de acompañamiento, esto no había ocurrido. Desde luego nosotros pensamos que el actual gobierno no recibió el mandato de negociar el Telecán, que eso debería de corresponder al nuevo gobierno, sea quien sea, para que reciba el mandato en las urnas de parte de la población de negociar un tratado, no a las carreras, no a las prisas, como el gobierno saliente está. Pero el diálogo ha sido respetuoso, ciertamente dan muy poca información, tenemos que buscarla, que afortunadamente hemos encontrado muchas vías para encontrar la información y tenemos documentos importantes que nos permiten analizar cada uno de los temas, cada uno de los riesgos. Nosotros vamos a hacer siempre, desde luego, una oposición crítica, pero muy propositiva. Siempre habrá, digamos, soluciones de nuestra parte, nacionalistas, democráticas, siempre basada en el interés nacional, en el interés general. De momento estamos en un diálogo correcto, responsable, respetuoso con el secretario. Muy bien, pues vamos a estar pendientes de la siguiente reanudación de negociaciones y también de los avances que logre el Senado en esta observación. Le preguntaba por el otro tema. Vimos hace unos días declaraciones suyas diciendo que, bueno, usted está trabajando en el Senado, pero que eventualmente si la gente la viera como una opción para ser candidata a jefa de gobierno, no lo descartaría. ¿Le interesa la candidatura, senadora? Cuando uno está en la política, no puede uno descartarse para cargos importantes. Más aún si entre los nombres que suenan, la currícula que yo tengo, pues es muy superior, con todo respeto, a todos los que suenan de diversos partidos. Claro. Yo tengo una carrera muy sólida, ya demasiada experiencia acumulada. Cuando trabajo, ahorita en el Senado, por ejemplo, entrego los mejores resultados, no hay mediocridad en mí, siempre trato de alcanzar los altos niveles. Fui constituyente, conozco la Constitución, es el programa de ciudad, es el proyecto de ciudad que anhelamos. Nada me gustaría más que implementarlo, que ponerlo en práctica. Y he estado en batallas bien difíciles, todas las reformas estructurales, todo eso foguea y crea, claro, pues, experiencia. Ajá. Pero nunca he violentado algún principio, siempre he servido al interés general, de tal manera que si de algún cargo como la jefatura de gobierno se trata, y escuchando los nombres que hay, pues sin duda que yo llevo de calle en experiencia y en resultados, Ajá, pues me los llevo a todos. ¿y se ve abanderando un frente PAN-PRD como el que se está planteando? Yo no iría a un frente donde el candidato a la presidencia sea del PAN. Pues creo que algunos compañeros están trabajando en eso. Yo he platicado con la presidenta en forma respetuosa. Llegamos a un acuerdo de que el Frente Democrático que plantean se haría con todas las fuerzas progresistas y el PAN también estaría, pero pues de acompañante allí entre toda la bola, digamos, claro, todos los demás. No Podríamos votar por algún candidato del PAN. Oiga, eso lo hemos dejado muy claro. Si eso se respeta, pues aquí seguiremos trabajando. Si no, lo hemos dicho, nosotros no vamos a ninguna experiencia que traicione pues las causas por las cuales han luchado por tantos años el PRD. También se había dicho el fin de semana que trascendía que René Bejarano y usted también analizaban su permanencia en el PRD. ¿Es cierto, senadora? No es así. Viene un consejo y lo que estamos analizando, y lo vamos a decidir el 2 de septiembre, es qué pasa en la convención del PRD. Si la convención del PRD decide un candidato del PAN para la presidencia y un candidato o candidata del PRD a la jefatura de gobierno, que pareciera que es uno de los escenarios, que plantean solo dos corrientes, no el PRD, sino dos corrientes del PRD. Si esa posición triunfa, nosotros no tendríamos nada que hacer en ese escenario. Pero si es la que plantea la presidenta
de un grupo de fuerzas progresistas, mediante las cuales se logra una candidatura ciudadana con la cual competir a la presidencia de México, en ese escenario sí estaremos acompañando todo el plan. Bueno, y ahí está pues clarísimo. Sí hay un interés por una eventual candidatura, dependiendo, como dice usted, de las decisiones que tome su partido. Agradecemos mucho, senadora Dolores Padierna, haber conversado con nosotros esta mañana. Soy yo quien les agradece, Salvador Selene Carla. Muchas gracias.